amados, en esta mañana de domingo, el título de esta prédica es Acostúmbrate a lo diferente. Digamos fuerte, diferente. Amados, muchas veces pensamos que al convertirnos al Señor todo tiene que salir bien y de acuerdo a nuestros planes. O sea, es muy común, ¿no?, de que cuando de repente nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, es como que inmediatamente queremos acomodar a Dios a nuestros gustos. Es como que de repente le decimos: sí, Señor, qué bueno, yo creo en ti, pero ahora acomódate a mis planes, ¿no? Mira lo que me gusta, yo quisiera hacer esto otro. Y es como que tratamos de adecuar a Dios a nuestra manera de vivir. Pero lo cierto es de que nosotros tenemos que adecuarnos a la voluntad de Dios. Amén. Y somos nosotros los que nos hemos convertido al Señor, y no que el Señor se ha convertido a nosotros, ¿sí o no? Es como que a veces hay esa falsa creencia, ¿no?, de que no, Dios tiene que suplir, no, lo que yo quiero. Y es como que a veces hacemos berrinches espirituales, y si Dios no nos da lo que queremos en este instante y nos enojamos con Él, es cierto de que Él es Dios. Amén. En esta mañana vamos a compartir acerca de la importancia de poder acostumbrarnos a lo diferente. Quiero que leas la siguiente frase en la pantalla. Amados, lo cierto es que Dios nos sacará de lo habitual y nos llevará a lo diferente. Y quiero que tomes muy en cuenta esto. De acuerdo a los planes de Dios, y quiero ponerte el ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, cuando Él empezó a llamar a los discípulos, ¿qué fue lo que les decía? Sígueme. Inmediatamente los sacaba de lo habitual para insertarlos en algo diferente, que era seguirlo a Él. Inmediatamente ellos tenían que abandonar todos sus quehaceres. La Biblia dice: dejándolo todo, lo siguieron. Dejando sus trabajos, dejando sus hogares, empezaron a seguir al Señor. Y es de que muchas veces Dios nos quiere sacar de lo habitual para llevarnos ¿a qué? A lo diferente. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un gran varón del Señor, era el primo del Señor Jesús. Y creo que todos los que hemos visto, ¿no?, obviamente hay una serie de shows, si tú no has visto la película que la están dando, ¿no?, en el multicine, en el Mega, anda a verla, es de tremenda bendición. Pero todos recordarán que Juan el Bautista era una persona que si tú lo veías en la calle, es como que incluso no te quisieras acercar a ella, ¿no? Porque él tenía una característica. Él es como que se ponía un cinturón de cuero, ¿no?, alrededor de la cintura, tenía una vestimenta que era de piel, ¿no? Y de repente a la hora de comer, dice la Biblia de que él comía miel silvestre y langostas, pero no las langostas de mar, ¿no?, sino aquellas que son incluso como saltamontes. Y es como que uno veía y decía: esta persona qué distinta que es, ¿no?, por no decir rara, ¿no? Pero es porque muchas veces, amados, cuando nos adecuamos a los planes de Dios, para el mundo tú vas a ser una persona rara, tú vas a ser una persona extraña, porque ya no hacemos lo que el mundo quiere, sino lo que Dios quiere. Amén. Quiero darte el concepto de lo que significa la palabra diferente. Lo puedes ver en la pantalla. Diferente quiere decir diverso o distinto. Amén. Yo te digo algo: desde que tú te has convertido al Señor, tú estás en esta tierra para ser distinto a los demás. En el momento en el cual vino el Espíritu Santo de Dios a sellar tu vida, a sellar tu corazón, ya tú eres distinto. Es más, las personas no te van a comprender, porque ahora vivimos para Jesucristo y ya no para nosotros. Amén. ¿Cuántos están recibiendo eso? Amados, no te conformes al ser igual que los demás en la tierra, porque no hemos sido llamados a eso. Dios te ha llamado ¿a qué? A que seas distinto, a que seas distinta, diferente. Por eso somos conocidos como los hijos de Dios. Y quiero que atesores este principio en tu corazón. Lo puedes ver en la pantalla. Este principio te va a ayudar a caminar en lo diferente. Amados, Dios está en control y Él tiene algo mejor. Cada vez que Dios te quita de lo habitual, cada vez que el Señor te lleva a algo diferente, ¿es por qué? Porque Él está en control y porque Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Amados, debemos entender que lo diferente no es malo. Es como que a veces nos da miedo el cambio, ¿sí o no? Como que a veces decimos: no, pero Señor, ¿cómo
me estás llamando a hacer esto otro, y cuando Dios te cambia el panorama es como que a veces nos asusta y es normal, pero en Dios los cambios no son la excepción, sino la regla. ¿Sabías eso? Cada vez que el Señor te lleva a vivir algo diferente es porque Él está en control y tiene algo mejor para tu vida. Recuérdalo todos los días. Es como que a veces decimos, oye Señor, ¿pero qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Es como que a veces uno está descolocado, ¿no?, de la situación. ¿Por qué ha pasado esto en la familia? ¿Por qué ha pasado esta situación en el trabajo? Y es porque Dios te está llevando a lo diferente. Y quiero darte este consejo: no te compares con otras personas, porque si tú entiendes de que Dios te está llamando a algo diferente, si tú te empiezas a comparar con otros, es ahí donde vas a tropezar en la fe. No te compares con otros, porque el llamado que Dios hace para cada vida es único. Digamos fuerte: único. Por eso no vale la pena de que nos comparemos con otras familias. No te compares con otras personas. No compares tu trabajo con el de otros, o tu profesión con la profesión de otras personas. Porque en los caminos de Dios, wow, Él se encarga de poner a sus hijos en el lugar correcto. Amados, debemos entender que pertenecemos a un reino distinto a los reinos de la tierra. Y cuando el Señor te empieza a llevar a lo diferente, tú tienes que tener presente de que estamos viviendo un reino que es inconmovible. Ya no es un reino de esta tierra. Y quiero que leas, por favor, Juan capítulo 18, el versículo 36, ahí en la pantalla. Juan 18, 36, nota lo que dice la Escritura. Dice la palabra: Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si no fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Wow. Amados, debemos entender de que cuando seguimos al Señor, seguimos a un reino que no está adecuado al reino de esta tierra. Los reinos de esta tierra no se comparan, amados, no, al reino de los cielos. ¿Sabías eso? El reino del Señor no es de este mundo, está mucho más allá. Es un reino sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Que está por encima de lo natural. Eso es sobrenatural. Cada vez que tú empiezas a caminar por fe, el Señor te dice: yo te voy a llevar a lo diferente. Yo te voy a llevar por encima de lo natural. Yo te voy a llevar por encima de lo que parece normal a los ojos de la tierra. Amados, para acostumbrarnos a lo diferente, debes tener muy desarrollados los sentidos espirituales. Y quiero que me prestes mucha atención a esto. Si tú quieres ser un hijo de Dios, una hija de Dios que camina en lo diferente, camina por fe, tienes que desarrollar tus sentidos espirituales. Y quiero que leas lo que nos dice Hebreos capítulo 5, el versículo 14, por favor. Hebreos 5, 14, nota lo que dice la Escritura. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Y acá en Hebreos 5:14 se está hablando de madurez. Dice de que los maduros pueden tener un alimento sólido. ¿Pero por qué son maduros? Porque dice que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amados, tus sentidos espirituales se tienen que desarrollar, se tienen que potenciar. Tus sentidos espirituales tienen que ponerse en práctica. Una vez que desarrollamos los sentidos espirituales, eso te va a ayudar a distinguir lo bueno de lo malo. Y cuando Dios te mande o te llame a hacer algo diferente a lo que el mundo hace, vas a poder darte cuenta y vas a poder discernir en el Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Quiero que vuelvas a leer este versículo de Hebreos 5:14, pero lo vamos a leer esta vez en la versión de la Biblia de las Américas. Lo puedes leer ahí en la pantalla. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados
para discernir el bien y el mal. O amados, para poder comprender los planes de Dios es necesario ejercitar nuestros sentidos espirituales. Para poder entender la voluntad del Señor, sus planes, lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu corazón, en tu familia o en el trabajo, tienes que desarrollar los sentidos espirituales. ¿Cómo los desarrollamos? Con la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible desarrollar los sentidos espirituales. Porque a las personas que van madurando en el Señor, es el Espíritu Santo el que les va dando guía, para decirles qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, para poder escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos como seres humanos? Nuestra parte almática. Ustedes recordarán de que cada uno de nosotros estamos compuestos por un cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es todo lo que nosotros vemos, es lo externo. Pero en el alma reside lo que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. En tu parte almática muchas veces vas a querer reaccionar en la carne. Y es más, vas a querer decirle, pero Dios, no se hacen así las cosas, se deberían hacer de esta manera. Es como que tratas de racionalizar todas las cosas, y es ahí cuando tropezamos en la fe. Porque cuando tú vives por la guía del Espíritu Santo, es ahí cuando tú empiezas a desarrollar los sentidos espirituales y vas a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es ahí cuando tú le vas a decir, gracias Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tenemos que desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Él te va a llevar a lo diferente. La pregunta es, ¿por qué Dios hace las cosas diferentes en nuestras vidas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? A veces no, es como que le preguntamos, pero Señor, ¿por qué haces esto diferente en mi vida? ¿Por qué los demás son así, pero yo soy así? Quiero que vean lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Isaías capítulo 55, del 8 al 9, dice la palabra: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Wow. La próxima vez que tú te preguntes, no, pero parece que yo no encajo en ningún lugar, parece que yo no encajo en mi trabajo, no encajo, no, obviamente no sé, en mi familia, es porque es muy probable de que eres diferente. Es porque es muy probable de que Dios te ha llamado a ser distinto. Amén. Tal vez es como que tú te sientes, ¿no? Como que eres un pez que está pero en otras aguas, ¿no? Porque Dios te ha llamado a hacerlo distinto. Él es el alfarero y nosotros el barro. Cada vez que tú le cuestiones, no, pero Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto otro? Tienes que decirle, Señor, gracias porque tú eres el alfarero y yo soy el barro. Yo me quiero adecuar a tus pensamientos que son más altos que los míos. Amén. Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Y aunque en la actualidad no entienda lo que estás haciendo, yo voy a vivir por fe y no por vista. Yo voy a confiar en tus planes. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. Amados, el propósito por el cual Jesús vino a la tierra solo se entendió después que Él resucitó. ¿Sabías eso? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ¿no? Él comenzó su ministerio, pasaron 3 años, Él escogió a 12 discípulos, aparte de los 12 había, dice la palabra, otros 70, después otros 120. Pero es que cada vez que los discípulos veían al Señor, es como que lo escuchaban y muchas veces no lo entendían. Es como que el Señor les decía, pero tranquilos porque al tercer día voy a resucitar. Y es como que resucitar, ¿qué es eso? O sea, jamás se había hablado del concepto de resucitar hasta los tiempos del Señor Jesús. ¿Sabías eso? Los discípulos paraban sumamente confundidos, no entendían el plan del Señor Jesús. Pero solo lo llegaron a entender cuando Él murió en la cruz y venció a la muerte. Y Él resucitó. Es lo mismo que sucede con nosotros. Muchas veces no vamos a entender a cabalidad lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. No vas a entender a la perfección lo que Dios está haciendo, pero al final
lo vas a poder comprender. Y va a ser un plan para bien, va a ser un plan lleno de bendición. Amén. Quiero que veas lo siguiente en la pantalla y quiero que recuerdes este principio. No esperes que las personas comprendan tu llamado, porque no podrán hacerlo. Amén. O sea, no esperes de que las personas comprendan lo distinto que eres en Dios, lo diferente, porque las personas que están en el mundo no van a comprender el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Tenemos que entender de que somos de arriba y no somos de abajo, no somos de esta tierra. Es por eso de que la palabra dice de que para el mundo el evangelio es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Muchas veces para el mundo no te van a decir, pero ¿y tú eres cristiano, ¿no? ¿Y por qué no vas a fiestas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no hablas malas palabras? No, es porque en ti van a ver a alguien diferente. Van a ver a alguien que ya no es de la tierra, sino a alguien que es del cielo. Amén. A eso hemos sido llamados, por eso Dios siempre nos va a llamar ¿a qué? A lo diferente. Amados, debemos aprender a vivir para agradar a Dios. Eso implica que no te comprenderán y hasta te rechazarán. Eso es ser diferente. Cuando en el trabajo te empiezan tal vez a hacer a un lado porque no compartes sus pensamientos o sus chistes en doble sentido, eso es ser diferente, eso es ser distinto. Acordate de que el llamado es agradar a Dios y no a las personas. Amados, cuando estés en el colegio, estés en la universidad, acordate, mi llamado es agradar a Dios. No por caerle bien al resto de las personas, yo más voy a participar no de cosas que le disgusten al Señor. Ser distinto implica de que tú tienes grabado en tu corazón, wow, el Señor mi Dios uno es, y lo voy a amar pero con todo el corazón. Lo voy a obedecer a Él antes que a las personas. Eso es ser distinto. Eso es ser diferente. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Nota lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10, el versículo 34, por favor. Mateo capítulo 10, 34 dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Wow. Sí, es como que uno lo escuchaba al Señor y uno decía, pero Señor, ¿cómo? ¿No? O sea, tú dices no, que amemos al prójimo, pero has venido a traer espada. O sea, realmente los confundía, pero totalmente a los discípulos. Pero es que el llamado de parte de Dios se discierne a través del Espíritu y no a través de la carne. Amén. Nota lo que dice el versículo 35. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Versículo 36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Versículo 38. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Wow. Ya que el Señor está diciendo, los voy a llevar a lo diferente. Lo normal que es de que sí, tú te enfoques en tu familia, los ames, tus hijos primero, pero ¿qué es lo diferente? Dios tiene que estar primero. Por eso, si queremos ser dignos de Él, amados, tenemos que renunciar a todo en la tierra y decirle, Señor, mi vida es para ti, mi corazón es para ti, como cantábamos en la adoración. Tienes que estar dispuesto a renunciar al mundo. Si tal vez hay cosas del mundo que todavía te están atrayendo y uno dice, pero es que Señor, no mis amigos, o Señor, no muchas las fiestas, ¿no? Amados, esas cosas comparados con el Señor, yo te digo algo, son nada. Y el Señor te llama a ser diferente. ¿A qué? Para que puedas renunciar a esas ataduras que tal vez te están encadenando a costumbres del mundo. ¿Vale la pena ser dignos del Señor? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena de que vivamos solo para Él? Por supuesto que sí. Amén. Él se lo merece. Cuando tú te sumerges en el amor del Señor, en la presencia de Dios, entiendes de que el mundo no vale la pena. Si tú de repente dices, Señor, yo quiero realmente enamorarme de ti, yo quiero
conocerte más. Deja de que el Señor te enamore. Deja que el Señor y su presencia te cautiven. Y una vez de que estás enamorado del Señor, no quieres saber nada de la tierra. Y al no querer saber nada de la tierra, muchas veces te van a rechazar. El Señor dice: bienaventurados son ustedes cuando por causa de mi nombre los hagan a un lado, los vituperen, los insulten, los hagan la burla de ustedes por causa de mi nombre. Cuando los persigan, cuando hablen o inventen calumnias acerca de sus vidas. Oh, amados, ¿vale la pena ser diferentes? ¿Vale la pena ser distintos en Dios? Claro que sí. Para terminar, quiero mencionarte lo siguiente: no te acostumbres a los estándares de este mundo. Amén. No tenemos que acomodarnos a la forma en la cual este mundo se desenvuelve. Romanos 12:2, nota lo que dice la palabra. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo nos va a transformar Dios? Al cambiar nuestra manera de pensar. Por eso no te acostumbres a lo que dice el mundo. Acostúmbrate a lo que la palabra de Dios dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oh, amados, todos los días limpia tu mente con la palabra de Dios. Todos los días a cada uno de ustedes se les envía la lectura bíblica diaria. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos limpiando nuestra mente, la estamos purificando de las costumbres de la tierra. Amén. Oh, amados, deja de que Dios cambie tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Ya no pienses como el mundo. Pensá con la mente de Cristo. Pensá con la guía del Espíritu Santo. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para hacer las cosas diferentes, hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Oh, amados, es tiempo de que hagamos las cosas diferentes. ¿Sabías eso? Hacer las cosas diferentes en tu trabajo. Ser una persona de excelencia como Daniel, que era 10 veces mejor en todo lo que hacía. Hacer las cosas distintas en tu familia. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas distintas, es cuando empezamos a jalar el cielo a la tierra y empezamos a ejecutar los planes de Dios, y eso transforma las vidas y los corazones. Amén. Yo te doy un consejo: tal vez ahí en el trabajo, si empiezas a hacer las cosas distintas de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, nuevas puertas de bendición se pueden abrir. Amén. Nota lo que dice la pantalla: no hemos sido llamados a hacer lo mismo que los demás. Y eso es una enseñanza que el Señor les decía a los discípulos, ¿no? Los discípulos le decían: pero Señor, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista hacen esto? Señor, ¿por qué los fariseos hacen esto otro y nosotros no? Y el Señor les decía: quiero que se acostumbren a lo diferente. Quiero que se acostumbren a lo que yo les voy a enseñar, a lo que verdaderamente implica caminar en el reino de los cielos. Amén. No hagas lo mismo que los demás. Sé la excepción en Dios. En Dios, ser y hacer las cosas diferentes no son excepción, sino la regla. Acuérdate de lo siguiente: en Dios, ser y hacer las cosas diferentes no es la excepción, es la regla. Amén. Amados, cuando hacemos las cosas distintas, ¿no? Cuando hacemos las cosas diferentes, hacemos las cosas distintas, es ahí cuando la gente va a distinguir si somos realmente de Dios o no. Amados, en la palabra del Señor se menciona de que los hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A marcar la diferencia. En la palabra del Señor dice de que la creación misma anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí o no? Y cuando un hijo de Dios hace las cosas diferentes, la misma creación es como que dice: wow, al fin, por fin alguien está haciendo las cosas diferentes, por fin alguien está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Para terminar, quiero que leas la siguiente frase en la pantalla: Dios hace su voluntad en cada persona de manera
única. Amén. Por eso somos distintos, por eso somos diferentes. Cada miembro del cuerpo ocupa una función especial. Por más pequeña que parezca, estás cumpliendo una función. O amamos, que en ningún momento el enemigo te bajonee, porque parecería de que estás haciendo algo insignificante para Dios. Acordémonos de que somos un cuerpo. Y en el cuerpo humano, amamos, hasta nuestras uñas cumplen una función especial. ¿Sabías eso? Se nos diría, no, pero esta uña ¿para qué sirve? Digamos, ¿no? Hay algunos que se las pintan y otros no. Pero las uñas cumplen una función especial. Amados, cada célula de nuestro cuerpo cumple una función específica. Por eso tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, porque sabemos de que tú nos has establecido de manera única sobre la tierra. Amados, vale la pena ser diferentes, vale la pena hacer las cosas de manera distinta para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el riesgo? De que muchas veces las personas te rechacen. Pero ¿sabes qué? Si al Señor lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? Que tu eslogan sea en tu corazón: Señor, yo voy a vivir para agradarte a ti. Señor, yo quiero agradarte a ti y no a los hombres, porque vale la pena. ¿Cuántos creen eso? Puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Oh Señor, lo creemos. Señor, ayúdanos a caminar en lo diferente, en lo distinto. Queremos agradarte.